Continuando con nuestro tema de hermenéutica general, estamos en la última lección de esta semana número 2 y vamos a ver a continuación los contextos. Bien, aquí en el slide 2 tenemos una definición de contextos. A lo largo de esta pequeña lección vamos a ver contextos y pasajes paralelos. La palabra contexto está compuesta de dos palabras latinas. Cum, que significa junto a, o quiere decir junto a, y textus, tejido. Entonces estamos viendo junto al tejido. Por extensión, contextura, por extensión, trama. Eso es contexto. Ahora, aplicado a los documentos escritos, ojo, la aplicación que se hace del término contexto a los documentos escritos expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella algo coherente. Por eso hablamos de contextos. ¿Contexto? Contextos. El contexto tiene contextos. Políticos, religiosos, económicos, espirituales, morales, gramáticos, históricos, etc. El valor del contexto es obvio. Sin él no hay correcta interpretación. El contexto, o sea, la trama, la contextura, liga, entreteje, une a dos o más pasajes bíblicos, ya aplicándolo a la hermenéutica bíblica, de un igual valor espiritual o literario. Extensión del contexto, punto 1. En el slide 3 estamos. Hay dos tipos de contexto, lo que llamamos contexto remoto y lo que llamamos contexto inmediato. Ojo, con respecto al texto en sí. El primero es un sentido amplísimo. El remoto está constituido por la totalidad de la escritura. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el contexto de Juan 3:16? El contexto remoto. Toda la Biblia. Ahora, podría ser el Nuevo Testamento el contexto, también remoto, de ese pasaje. Pero de ese contexto debe pasarse sucesivamente a otro cada vez más reducido. ¿Cuál es el contexto entonces de Juan 3:16? En toda la Biblia. Más reducido, el Nuevo Testamento. Más reducido, los sinópticos, los evangelios. Más reducido, Juan. Ese sería el contexto. Y todavía más reducido el contexto de Juan 3:16 sería la primera parte de Juan, que es los capítulos 1 al 12. Porque el libro de Juan tiene dos partes, hermanos, bien marcadas. Juan del 1 al 12 y Juan del 13 al 21. Entonces, estos contextos reducidos podrían ser Antiguo o Nuevo Testamento, serán contextos más limitados como el Pentateuco, o los libros históricos, o los poéticos, o los sapiensales, etc. en el Antiguo Testamento. Siguiente slide. De un modo análogo, entonces, el contexto del Nuevo Testamento se reduce mediante la clasificación de los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas universales, el Apocalipsis, etc. Ese sería el contexto análogo del Nuevo Testamento, y ya lo mencionamos el del Antiguo. Siguiente, después de delimitar la sección del libro, delimitar es como lo que hacemos en cálculo. ¿Cuál es el límite? Un versículo tiene límites, tiene fronteras, una inicial y una final. Dentro de esas dos fronteras está el texto. A eso llamamos como delimitación de la sección o del texto. Entonces, después de que usted delimite la sección del libro, eso lo va a tener que hacer en su trabajo final de hermenéutica, tiene que señalarme cómo es, dónde inicia, dónde termina la delimitación de su texto. Entonces, después de esa delimitación del libro en la que se encuentra el texto y se determina el contexto esencial de la misma, y así se prosigue en la reducción hasta llegar entonces al contexto más próximo del pasaje, donde se va a realizar la exégesis en sí. ¿Ok? Entonces, Juan 3:16, ¿en qué pasaje está? Usted tiene que encontrarme en las fronteras, delimitármela, por decir la norte y la sur. Siguiendo. En el tránsito del contexto más amplio a otros más reducidos, conviene descubrir y tomar en consideración el propósito del autor. Esto les puede ayudar a ustedes, el propósito del autor. Ahora, hay libertad en esto de la delimitación. A veces es por lo que usted quiere estudiar, pero tiene que tomar en cuenta algunos detalles lógicos
donde terminan las narraciones, donde empieza una nueva, donde hay un cambio de lugar. Eso. Punto 2. Ya vimos la extensión del texto en el punto 2. Estamos en el slide 7 ya. Tipos de contexto. La conexión entre el texto y su contexto inmediato puede ser de dos maneras. Perdón, de tres. Una, lógica. Dos, histórica. Tres, teológica. Miremos la lógica. Cuando las ideas del texto aparecen entrelazadas entre líneas del pensamiento de toda una sección. Y normalmente ustedes van a hacer esto cuando estudien una de las cartas del Nuevo Testamento. La parte histórica, cuando extiende una relación de determinados hechos acontecimientos. Por ejemplo, la conversación de Jesús con el ciego de nacimiento y el contexto de su curación o su testimonio. Otro ejemplo es Génesis, del 12 al 50. La parte histórica, usted puede ver Génesis por los patriarcas, desde el capítulo 12 hasta el 50. Son 4 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, o 4 historias. Tercer tipo de contexto, teológico, si el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, ejemplo Romanos 6, 7 y 8. Entonces usted ve cómo puede los tipos de contexto, los tipos de conexiones que hay dentro del texto. En el examen del contexto deben tenerse en cuenta los paréntesis, las digresiones, o sea, los abruptos cambios, cambios bruscos. En cualquiera de estos casos, el hilo del pensamiento del autor parece romperse para introducir una línea nueva de reflexión o de pensamiento. Y eso es muy típico en Pablo. A Pablo hay que entenderlo bien, usted tiene que leer detenidamente, porque Pablo está empezando un tema, introduce otro, vuelve a retomar ese otro tema, introduce otro, y así está. Tiene que hacer un examen del contexto, analizar palabras, términos, eso es muy importante. Subrayar, en la Biblia hay que subrayar, subraye palabras, cómo repite Pablo ciertos términos cuando estudia las cartas. Siguiente slide, estoy en el 9. El intérprete habrá de tener el debido discernimiento para advertir que el verdadero contexto no lo construyen los versículos que anteceden o siguen mediantemente el texto, objeto del exégesis, sino una porción anterior o posterior a los mismos. Entonces, fíjense bien, muchos de nosotros creemos que, por ejemplo, la primera carta de Filipenses, capítulo 1 es un tema, capítulo 2 es otro tema, o el capítulo 1 es una perícopa o una delimitación de un texto. No necesariamente. Quiero que estudie estos ejemplos, léalos y entienda, por ejemplo, que en 2 Corintios 5:11 termina en 6:13, o sea que abarca parte del 5 y parte del 6. 2 Corintios 7 del 2 al 16 no contempla el versículo 1. En la otra sección, Gálatas del 6 al 14, perdón, siempre 2 Corintios 6:14 al 7:1. Ocurre un cambio abrupto de tema, descubra lo cual es. Así entonces va a aprender cómo se delimitan. Le voy a dar, como dicen, un tips. Busque palabras como entonces, por tanto, cambios de tiempo geográficos, o si está hablando una persona y después habla otro, esos cambios abruptos uno hay que determinar esos cambios para delimitar secciones. Punto 2, en esto de la hermenéutica general, ya vimos que el punto 1 son los contextos del texto. El punto 2 son los pasajes paralelos, que es muy importante, práctico, ilustrativo, pedagógico. Esto debe estudiar los pasajes paralelos. Ahora fíjense bien, no siempre el contexto del pasaje aporta luz para una mayor comprensión. Puede suceder que éste se encuentre aislado, sin conexión con lo que le antecede o le sigue. Por eso es importante ver las referencias en la Biblia, que a uno lo mandan a otro texto bíblico o en las concordancias. En lo que vemos en la mayor parte de los textos de Proverbios, pues con la sección de alguna sección cuyo contenido gira en torno a los temas concretos,
Generalmente Proverbios no tiene contextos, pasajes paralelos. Pero por ejemplo los profetas y los libros históricos sí tienen pasajes paralelos. No digamos los evangelios. Ahora, muchos pasajes paralelos están dentro del texto. Hablando de Proverbios, las malas compañías, 1, 10 al 19. La vida de piedad, 3 del 1 al 12. La sabiduría, 3, 13 al 4, 27. Pero también 8, 1, 9, 18. Las exhortaciones contra la impureza, 5, 1, 23. Pero también en 6, 20 hasta el 7, 27. La amonestación del rey, 31 del 1 al 29, y el elogio de la mujer virtuosa. El resto del libro está compuesto por máximas y sentencias discontinuas. Entonces, por Proverbios es un libro atípico. Salvo esas secciones que tienen paralelismo entre ellos mismos, los demás no, son proverbios, máximas, sentencias de 1 o 2 versículos. Ese es el caso particular de Proverbios. Es como los salmos son 150 salmos. Algo análogo acontece con determinadas porciones de Eclesiastés, algo análogo a Proverbios y el Cantar de los Cantares. Ahora, el resto de la escritura, aunque con menos frecuencia, sí hallamos pasajes que no sin contexto. En tales casos es inútil trabajar en el contexto del texto. Ojo. Por ejemplo, la ley Levítico 27, cosas como esas, o los salmos. La ayuda tenemos que buscarla en los pasajes paralelos, es decir, ya estoy en el slide 3, es decir, aquellos que en otros lugares de la Biblia se refiere al mismo hecho histórico, a la misma enseñanza, exhortación o tema semejante. Por ejemplo, ¿cuál es el paralelo de las cartas de Pablo? Algunas entre ellas, pero el paralelo por referencia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Slide 14. En estos pasajes paralelos generalmente hallamos ayuda no solo para entender el texto que tenemos que interpretar, sino también para obtener una perspectiva más amplia tanto en su significado como en sus aplicaciones. Es importante, hermanos y hermanas, entonces, tener una concordancia a la mano, porque no todas las Biblias traen referencias al pie de página. Como por ejemplo, la palabra aborrecer en Lucas 14:26 equivale a amar en menos en Mateo 10:37. Claro, está el mismo término griego, pero cambia la traducción, con las consecuencias lógicas de que si la familia es hostil a Cristo, otro ejemplo, veas el contexto de Mateo 10:34-39. ¿Qué queremos decir con esto? Es que muchas veces estamos estudiando un texto y cuando tenemos un texto paralelo nos puede ayudar una mayor referencia al significado, pero también hay que tener cuidado porque el uso de determinado término en un texto paralelo es distinto al que estamos estudiando nosotros. Nos amplía la idea, pero muchas veces puede ser muy distinto el significado. Ahora, terminamos con lo que deberíamos de haber empezado, con el inicio. ¿Qué son pasajes paralelos? Con esa pregunta en el slide 15. Bueno, pasajes paralelos son aquellas porciones, oiga bien, bíblicas que se refieren a un mismo asunto y que se encuentran en distintos lugares en relación a los pasajes. Un pasaje paralelo puede ser dentro del mismo dentro del mismo libro o en otro libro. Ahora, ventajas de este principio hermenéutico de los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos nos permiten interpretar, oiga bien, armónicamente la Biblia, estableciendo las relaciones estrechas que hay entre sus libros. La riqueza, donde mayor riqueza hay en pasajes paralelos, es en el estudio de los 3 primeros evangelios, lo que llamamos los sinópticos. Le animo a que estudie. Cada vez que hay una porción lea una porción o estudie una porción de uno de los versículos en Mateo, Marcos y Lucas, tiene que ir a los otros 2 evangelios que restan. 2. Los pasajes paralelos nos permiten conocer un asunto bíblico de manera global, total o completa. Los pasajes paralelos nos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre el contenido de varios relatos de un mismo autor. Por eso le digo que a veces los pasajes paralelos nos amplían, nos pueden llegar a confundir si nosotros no entendemos la función de los pasajes paralelos.
Entonces hay que profundizar en este tema de los pasajes paralelos. Clasificación, slide 17, de los pasajes paralelos. Podemos tener esta especie de clasificación. Número 1, los pasajes paralelos verbales. Ocurren cuando la misma palabra aparece en una conexión similar o con frecuencia al mismo asunto general. Ejemplos. En Colosenses 1:16 leemos: porque por él fueron creadas todas las cosas. Hay otro pasaje que en la obra creadora se atribuye a Cristo. Juan 1:13, Hebreos 1:10, pero de distinta manera. Pero sale esa parte, por él fueron creadas todas las cosas, ese mismo significado. ¿Qué dice Efesios 1:7? Otro ejemplo, se señala que la redención se obtiene por medio de la sangre de Cristo. Esta misma verdad, ¿dónde se repite? En Colosenses 1:14, Hebreos 10:14. Se indica que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo se ha obtenido la perfección o la remisión de los pecados. Esta interpretación se confirma en otro texto, Hebreos 10:18. Entonces, la primera clasificación de los pasajes paralelos son los pasajes paralelos verbales, que significan, repito, cuando la misma palabra aparece en una conexión similar o igual. Segunda clasificación de los pasajes paralelos son los pasajes paralelos reales o el pasaje paralelo real. Son aquellos, escuche bien, pasajes similares en los cuales la semejanza, similitud o identidad no consiste en palabras, sino en frases, en hechos, en sucesos, en asuntos o en doctrina. O sea que literalmente no va a encontrar un paralelismo, sino que a través de una idea, a través de una frase, de un acontecimiento o suceso. Por ejemplo, el acontecimiento, el ungimiento de Jesús en Betania. ¿Cómo lo relatan estos tres pasajes? Distinto. ¿Palabras se repiten? No. Ideas sí. Frases. Los invito a que tienen que leer cada uno de esos ejemplos que estamos insertando aquí. Otro ejemplo, el B, el acontecimiento. Jesús calma la tempestad. ¿Cómo lo relatan los sinópticos? Distinto. Hay una similitud, pero sigue siendo un pasaje paralelo. Tercer ejemplo, acontecimiento, la transfiguración de Jesús. Los tres sinópticos lo tratan de diferente manera. Son similares, hay semejanza, pero no coincide esa similitud o esta semejanza en determinadas palabras. Nota, para sacar provecho entonces, con esto quiero terminar. A los pasajes paralelos de acontecimientos o sucesos se recomienda usar varios ejemplares de la Biblia, lo que llamamos varias versiones. Si hay un conocimiento del idioma original, en el caso del Nuevo Testamento griego y en el caso del Antiguo Testamento hebreo, úselo. Si no, entonces haga uso de las herramientas que tenemos disponibles y se recomienda usar varios ejemplares de la Biblia. Puede usar Biblia de Jerusalén, es una buena Biblia, la Biblia de las Américas, Reina Valera 95, inclusive NBI. Entonces, a fin de hacer las debidas comparaciones, tiene que hacer unas debidas comparaciones para lograr el cuadro completo de los detalles del suceso. Y aquí le doy un tip y otro ejemplo. Se lo voy a mencionar así. Si yo tengo un caso, por ejemplo, de un texto en Lucas, tengo que analizarlo en la versión de Marcos y en la versión de Mateo. Pero si estoy estudiando con la Reina Valera 95, también tengo que usar un par de Biblias más de referencia. La Biblia de las Américas, como les mencioné, o la Biblia de Jerusalén. Quiere decir que esos tres pasajes, que son el mismo, tengo que analizarlos en tres versiones distintas cada uno, para que me amplíe el estudio del pasaje paralelo. Entonces es donde ahí se extiende, miren, se va complicando ya, pero es un rico ejercicio que usted puede hacer. Aquí terminamos entonces el tema de lo que es hermenéutica general y la semana 2 de estudio. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.